Posición. La tolerancia de posición especifica la precisión de localización de un objeto respecto a la referencia. Puede ser un plano o puede ser una línea, puede ser un eje, cualquier otro objeto puede ser una referencia. ¿Sí? Se utilizan unidades de longitud para el valor de la indicación de la posición, para el valor de la indicación de la tolerancia. ¿Sí? Este es el símbolo que significa tolerancia de posición. Primero vamos a aprender cuál es la diferencia entre la tolerancia de posición o la tolerancia geométrica de posición y la tolerancia dimensional, la tolerancia de posición lineal, porque se suelen confundir. La tolerancia lineal, por ejemplo, las que tienen más, menos, como las que tenemos aquí, se refieren a las distancias lineales o desplazamientos y se expresan en unidades lineales, o sea, en milímetros o pulgadas, ¿sí? Normalmente estas cotas o dimensiones lineales se utilizan para especificar una distancia en dos dimensiones, en el plano, ¿sí? Las tolerancias lineales están asociadas con dimensiones lineales y están típicamente expresadas en las mismas unidades. O sea, si este plano está en pulgadas, la tolerancia también va a ser en las mismas unidades, en pulgadas, ¿sí? Pueden ser con un rango como este más menos, o puede ser con este con un rango positivo mayor y un negativo menor, ¿sí? Eh, pero esa es la función de las tolerancias dimensionales lineales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La tolerancia de posición, que es la tolerancia geométrica, es una tolerancia que controla la localización de un eje, de un plano medio o de una superficie y siempre va a estar referenciado a otra característica, va a necesitar una referencia, ¿sí? La posición verdadera requiere de dimensiones teóricamente exactas, referentes a la característica mencionada. Su zona de tolerancia se indica en el cuadro de control que tenemos aquí, ¿sí? Esta es según la norma ASME Y14.5 del 2009, ¿sí? Este es el símbolo, tolerancia de posición, y estas son, digamos, la figura que se forma en la zona de tolerancia. Puede ser una zona de tolerancia entre dos planos o puede ser una forma cilíndrica, una forma esférica, una forma cónica, una forma que se refiere a los límites. Y esta tolerancia geométrica de posición va a aplicarse no solamente en plano, sino que ya empiezas en tres dimensiones. ¿Sí? La tolerancia puede aplicar en tres dimensiones. ¿Sí? Además de que se pueden aplicar modificadores con respecto a las demás características dimensionales en cuanto a tamaño, ¿no? a las tolerancias dimensionales. ¿Sí? Eh, Fíjense aquí, tenemos un cuadro de control. Esto significa tolerancia de posición. Y como se dan cuenta, tiene modificadores como el modificador diametral que ya conocemos, los modificadores en cuanto a la condición del material y las referencias. Esto es como se indica una tolerancia de posición. En este caso está indicando este barreno y con respecto a A, que la A tenemos que es la superficie, B que es el diámetro piloto que tenemos aquí y C que es esta ranura, ¿sí? Entonces este barreno va a tener tolerancias referenciadas a esos tres características, porque suponemos que esta pieza pues requiere de cierta precisión para poder encajar en algún mecanismo, ¿no? Entonces para eso se utiliza la tolerancia de posición. Aquí tenemos otro ejemplo de tolerancia de posición, ¿sí? Fíjense en el cuadro de control. Dice que es tolerancia de posición diametral de punto 1 con respecto a y B. A es la superficie que tenemos aquí abajo y A es la superficie vertical y B es la horizontal, ¿sí? Y fíjense que la tolerancia de posición se va a auxiliar de
dimensiones lineales. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Tenemos dos dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que en base a estas dos dimensiones nosotros vamos a sacar la desviación posible que puede haber en cuanto a estas dos dimensiones, y además en forma diametral, porque aquí lo está diciendo el modificador. Quiere decir que el punto que indican estas dos dimensiones, ¿sí?, puede moverse dentro de este círculo o de este diámetro que tiene un tamaño de 0.1. Entonces, si este punto puede quedar aquí en la orilla del círculo, o del otro extremo, del otro extremo, del otro extremo, aún así, quedando dentro del círculo, va a cumplir con la tolerancia de posición que le estamos indicando, la tolerancia geométrica. Amén de que estas dos distancias tengan sus propias tolerancias, ¿sí? Pero normalmente cuando tenemos una indicación de tolerancia geométrica de posición, las distancias de posición, que en este caso tenemos aquí, suelen ser representadas como cantidades teóricamente exactas, o sea, sin tolerancia. ¿De acuerdo? Tolerancia de posición es una tolerancia geométrica tridimensional. Como les decía yo, se aplica no solo en el plano, sino en tres dimensiones, que controla cuánto la ubicación de una característica puede desviarse de su posición teórica, ¿sí? Una cosa es la posición teórica, la que viene en el dibujo, y otra cosa es la posición real. Entonces, esta tolerancia va a controlar cuánto nos permite que la posición real se desvíe de lo que es la posición teórica. La tolerancia de posición se utiliza para localizar las características como un agujero, una ranura, a partir de planos de referencia, ya lo vimos. Una tolerancia de posición es el total de variación admisible en la ubicación verdadera de un artículo sobre su posición teórica exacta, ¿sí? Por ejemplo, en este dibujo tenemos la posición teórica exacta de estos dos barrenos, ¿sí? Fíjense, cuando es una dimensión teóricamente exacta, siempre se encierra en un rectángulo y no tiene tolerancias, ¿sí? Y entonces aquí va a aplicar la tolerancia de posición. Fíjense el eje del barreno como se muestra o un poco a un lado o un poco desviado, ¿sí? Por eso les decíamos que, o por eso decimos que esta tolerancia puede aplicarse en tres dimensiones, porque no solamente va a afectar a la longitud, sino que también va a afectar a la desviación que pudiera tener el eje real de nuestro barreno, ¿sí? Esta es la forma en que nos va a servir la tolerancia de posición, ¿sí? ¿Y cuáles son las ventajas? Que al ser una tolerancia que nos da mayor libertad, obviamente el costo de la fabricación de la pieza se va a reducir, porque ustedes saben que a mayor tolerancia, menor costo, pues es más fácil hacerlo. Así es la cosa, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de tolerancia de posición. Fíjense en el cuadro de control. Nos está indicando 4 barrenos. Aquí nos da el diámetro con sus tolerancias diametrales, o sea, tolerancias dimensionales, pero también nos da una tolerancia de posición diametral de 0.01 con respecto a máxima condición de material. Este es el modificador con respecto a las características A, B y C. La característica A, fíjense que es la base de la pieza. Acá se ve en la otra vista, fíjense, la característica A. La característica B es este lado de la pieza, y la característica C es este lado de la pieza. Entonces, con respecto a esas tres características, el centro de cada barreno podrá tener una variación diametral. En este caso es esférica. Esférica, ¿por qué? Porque tiene tres características de referencia. Dos son en el mismo plano, la B y la C, mientras que la A está en el plano tridimensional. Entonces, por lo tanto, este diámetro podrá ser una variación esférica, ¿sí? Y podrá variar en una esfera de 0.010 de diámetro. O sea, el centro de este barreno podrá estar
en la esfera teórica que tenemos aquí, a todo, digamos, su volumen de la esfera podrá estar variando el diámetro o el punto de localización del eje de cada uno de estos barrenos, ¿sí? Esta es la tolerancia de posición. Otro ejemplo, tolerancia de posición. Dice, la zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro T, el diámetro es el tamaño de la tolerancia, cuyo eje está en la posición teórica exacta de la recta controlada, cuando el valor de la tolerancia viene precedido del signo diametral. Fíjense en el cuadro de control otra vez. Tolerancia de posición está señalando este barreno con respecto a las características C y D. C es esta superficie vertical y D es la superficie horizontal. Y aquí están las longitudes de la posición, que son longitudes teóricamente exactas. Una tiene 20 y otra tiene 25. Entonces, a partir de estas longitudes yo voy a trazar en ese punto un círculo con un diámetro de 0.05, un círculo teórico, ¿sí? Y entonces el centro de mi barreno podrá estar dentro del círculo, ya sea en el centro del círculo o a un extremo del círculo o al otro extremo del círculo. Mientras esté dentro de ese círculo, yo voy a estar cumpliendo con la tolerancia de posición. Y no es un círculo, es un cilindro, porque es a todo lo grueso de la placa que tengo aquí, ¿sí? Entonces el cilindro va a ser de esta forma la zona de tolerancia. Este es el eje real, fíjense cómo está un poco desviado, y el eje teórico del cilindro, ¿sí? Con que el eje real quede dentro de mi cilindro, estaremos dentro en cuanto a esta tolerancia geométrica de posición. El eje del taladro debe encontrarse en el interior de una zona de tolerancia cilíndrica de diámetro 0.05 milímetros en este caso, cuyo eje está en la posición teórica exacta con relación a los planos de referencia C y D. O sea, el eje de este cilindro teórico está exactamente donde están las longitudes teóricas que aparecen encerradas en el recuadro.